Mis amados, ¿cómo están? Qué bueno, qué alegría verles, qué rico estar un domingo más acá con ustedes. Que el Señor me los bendiga grandemente. Saludamos a todos nuestros amados que están viendo esto por la transmisión o ven esto luego por diferido. Que el Señor les bendiga, les guarde y que Él sea ordenándolo todo para que puedan estar prontamente acá con nosotros, alabando juntos al Señor, teniendo comunión. Y recuerda también siempre ponerle voluntad, poner de su parte para que podamos congregar juntos. Mis amados, estoy muy contento de estar con ustedes, estar de vuelta para compartir con ustedes la palabra, que siempre es un honor, un placer delante del Señor. Y vamos a seguir con nuestra serie de fe. Amén. Nuestra serie que nos está animando a permanecer firmes en la fe. Y yo espero que estén todos ustedes muy animados, estén todos tomando la palabra y permaneciendo firmes en la fe. Amén. Hoy día quiero hablar de un personaje que a todos nos gusta mucho, que nos motiva mucho, que nos ministra mucho y todos conocemos, que es el buen Abraham. El buen Abraham. ¿Sí? ¿Alguien no conoce a Abraham? Muy bien. Son todos buenos cristianos acá. Y si no conoce a Abraham, comenzamos la escuelita dominical la próxima semana. Todos conocemos al buen Abraham, por supuesto, ¿verdad? Si pasamos por la iglesia en algún momento sabemos acerca del buen Abraham, y si no también, porque es un personaje muy histórico. Vamos a hablar acerca del buen Abraham. Pero antes de irnos ahí y hablar de lleno del buen Abraham, una de las luchas que probablemente más grande nosotros tenemos en la vida es la espera. ¿Sí? No nos gusta esperar. No nos gusta esperar. Y hoy día es más difícil esperar, porque ya la instantaneidad está ya desatada. ¿Sí? Para nada hay que esperar. Entonces es difícil para nosotros. Sin embargo, esa tensión que genera la espera es difícil, a veces es complicada llevarla. ¿Y qué tiene que ver? Es que nosotros lidiamos con esta tensión cuando hablamos acerca de promesas. Se produce esta tensión cuando recibimos una promesa y esta se cumple. Y no estoy hablando solo de lo bíblico, ¿verdad? A todos le han hecho una promesa, me imagino, ¿no? ¿Alguien te prometió algo alguna vez? Quizás tiene un recuerdo de niño, tu papá te prometió algo. Te prometió que te iba a llevar a algún lugar. ¿Te pasó eso? Te dijo, hijo, te voy a llevar a... ¿Qué puede ser? A Fantasilandia. No sé, supongamos. No sé si a los niños les gusta ahora Fantasilandia. A mí sí me gustaba. Todavía me gusta. Lástima que a mi esposa no le guste el vértigo, pero vamos a orar por ella para que el Señor la sane. Y nos lanzamos igual nomás. Suponte eso, ¿verdad? Una promesa. Y tú como niño, ¿verdad? Estás expectante a la promesa. Y como eres niño, no sabes esperar, ¿cierto? ¿Y qué empezaba a hacer el niño? Los papás. Papá, ¿cuándo? Papá, ¿cuándo? Tú imagínate, le dijiste, mira hijo, vamos a ir, qué sé yo, no tan lejano, a fin de mes, y es primero. Papá, ¿cuándo vamos a ir? A fin de mes. El mismo día te lo va a preguntar miles de veces. ¿Por qué? Porque está en esa tensión de que hay una promesa dada. Esa promesa viene dada por alguien en quien él confía, a quien él ama. Es mi papá. ¿Cómo me va a fallar mi papá? ¿Verdad? Oye, ahí nos podríamos meter en otro tema, pero no en la predica. Entonces está ahí, con la espera, la expectativa, la tensión. Quiere que cumpla esa promesa. Y esa tensión es difícil, es compleja, porque queremos que se cumpla ahora. ¿Sí? Queremos que se cumpla ya.
Ahora, eso también podemos llevarlo a nuestra vida espiritual. Muchas veces Dios habla, muchas veces Dios promete, Dios nos dirige, nos da una instrucción. Sin embargo, el tiempo pasa y parece que nada se está cumpliendo, nada está cambiando. Y ahí estamos nosotros como los niños. Ya, pues Señor, ¿cuándo? Ya, pues Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo va a pasar? Y una cosa importante que tenemos que entender, que estas demoras o estos silencios, hablamos de esto con Palomita en el podcast, ahí lo invito a verlo, no significan ausencia de Dios, así como el papá que prometió no significa que no va a cumplir, solo que tiene que llegar el día en el que esa promesa se cumple. En esa espera, el papá no está siendo infiel, el papá no está fallando a su promesa, solo que tiene que llegar ese día. Y muchas veces, ese es el escenario en el que nuestra fe es probada de forma más intensa, amados. Cuando la palabra de Dios permanece firme, pero todas las circunstancias a nuestro alrededor nos está diciendo otra cosa. Es como que la circunstancia contradice aquello que nosotros tenemos por promesa. Por eso, el apóstol Pablo nos lleva justamente a el buen Abraham para hablarnos de esto. No para idealizarlo, porque como toda persona, permítame el chilenismo, se mandó sus pifias, ¿sí? También se equivocó. Pero el hombre fue fiel, tuvo fe, creyó, ¿sí? Entonces no es para idealizarlo, sino para mostrarnos cómo se ve una fe real, una fe verdadera, una fe que aprende a perseverar. Y ese es mi mensaje hoy día, amados. Nosotros tenemos que aprender a perseverar en la fe. La fe se trata de eso, amados, de perseverar, de sostener, de permanecer firmes. De eso se trata la fe. Entonces Romanos 4, que es donde el apóstol Pablo nos habla acerca del buen Abraham, la fe de Abraham no se presenta como una emoción pasajera, como un sentimiento ahí volátil, sino como una confianza que está sostenida, escucha esto, en el carácter de Dios. En el carácter de Dios. Incluso cuando todo lo visible, todo lo que habla a nuestros sentidos, invita a rendirse. Pero ahí, en medio de la prueba, en medio de esa tensión, tenemos que aprender a resistir, a perseverar en la fe. Amén. Entonces vamos a Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. Y vamos a ver los 4 primeros versículos. Dice así. Pero Jehová había dicho a Abraham, porque todavía no le he cambiado el nombre: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. La fe, amados, comienza con la palabra de Dios. Amén. La fe comienza con la palabra de Dios. Por lo tanto, la iniciativa de la fe es de Dios. Abraham acá todavía, no descubre su destino por intuición. Él de pronto, en toda su sabiduría, en sus años, entendió cuál era el camino que tenía que seguir. No. Dios es quien lo llama. Dios le da esta palabra. Mira, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Este también es palabra del Señor para todos los que se están acercando a los 30.
Y los papás tenían que decir amén. Eso. Atiendan la voz del Señor, amados. Una broma. Más o menos. A la tierra que te mostraré. El Señor tiene una tierra para todos, amados. Véanla y tómenla. Y dejen a sus papás tranquilos, que ya hicieron la tarea. ¿Dónde iba? Dios es quien lo llama aquí. Entonces el comienzo, amados, de la fe, bíblicamente hablando, no está en la capacidad nuestra, en la capacidad humana de imaginar un futuro mejor. De hecho, la fe no tiene que ver con imaginar nada. ¿Sí? Eso no es fe. Sino en que Dios se revela y habla. Dios se revela y habla. Ese es el origen. Así se origina la fe. ¿Sí? Abraham puede tener fe porque una palabra de Dios que él recibió. De ahí viene su fe. Ese es el origen de su fe. De ahí nace su fe. En esa palabra. Dios le dijo esto. ¿Qué cosa? Vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición, y lo que sigue. De esa palabra nace la fe de Abraham. Esto es lo que él tenía que creer. Esta era la promesa de la que hablamos en la introducción. ¿Ves? Ahora está esta promesa dada y estamos en la espera del cumplimiento. ¿Sí? Que él pudiese vivir esta promesa. Pero aquí hay algo importante, y es que Dios da esta promesa a Abraham, pero la entrega sin un plano detallado. Y lo más importante, si es que hablásemos de un plano detallado, es que Dios no le dice cuándo va a pasar esto. Porque si Dios le hubiese dicho a Abraham, mira Abraham, todo esto va a pasar, y supongo que hay un versículo ahí adicional que dice, y esto va a pasar 20, 23 años después. Bueno, Abraham se queda tranquilo y dice, bueno, esto va a pasar en unos añitos más, me quedo tranquilo, espero que pasen. Nos quedamos tranquilos, hacemos lo que tenemos que hacer con Sara. Agar no existiría en la historia, ¿verdad? Pero Dios no le da ese plan detallado. No le dice cuándo va a pasar. Solo le dice lo que va a pasar. Dios le da, podemos ver esto claramente acá en el 12, a Abraham una dirección clara. Sal de tu tierra, y le da una promesa contundente. Haré de ti una nación grande. Pero no le entrega el itinerario detallado de cómo iba a suceder esto. Entonces, escucha esto. Abraham recibe una palabra de Dios. No recibe el control de la promesa. Y eso es lo que muchas veces nosotros queremos. Controlar todo. De hecho, cuando Abraham trata de controlar, es cuando mete las patas. Entonces por eso decimos que tenemos que dejar que Dios sea Dios. Hay una tarea que es nuestra y otra que es de Dios. Cuando nosotros intentamos ayudar a lo que le corresponde hacer a Dios, metemos las patas también. Entonces esto nos va a ayudar a corregir una expectativa muy común, amados. La fe no es tener todas las respuestas. La fe no es saber todo lo que va a pasar, ¿sí? Sino confiar en aquel que habla. No tenemos promesa de parte de Dios de saber todas las cosas, ni entender todas las cosas. Hay muchas cosas que Dios las deja en misterio, amados. Pero tenemos que confiar en Él. Tenemos que creer en Él. Tenemos que permanecer firmes en la fe. Aún en esos momentos en los que no entendemos las cosas. Y obviamente los momentos en los que nosotros queremos entender todas las cosas son los momentos de la prueba, son los momentos de la tribulación. Ahí queremos entender. Y llega esta gran pregunta que nos hacemos: ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy pasando por esto? Y hay veces que esos por qué pueden tener respuesta y otras veces no.
Pero tenemos que permanecer creyendo, seguir perseverando en esa fe. ¿Sí? Entonces, la fe, amados, se alimenta de la verdad de Dios, de la revelación de Dios, y no de estas cosas que son subjetivas. Por eso Romanos, el 10, que lo sabemos también de memoria, ¿verdad? El 10:17 dice así: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe viene de esa palabra de Dios. La fe de Abraham vino de esa palabra que Dios le dio. Y la palabra de todos los que son héroes de la fe vinieron de la palabra de Dios. Y nuestra fe sigue viniendo de esa forma. Por el oír, por el recibir la palabra de Dios. Entonces no hablamos de corazonadas o ideas internas, sino de la revelación de Dios en su palabra. Entonces esta es la cuestión. Si la palabra para nosotros se vuelve periférica, entonces nuestra fe se debilita. Pero si la palabra vuelve al centro y permanece en el centro de nuestro corazón, la fe se fortalece. Amén. Aun cuando las circunstancias no cambien de inmediato, la palabra tiene que estar en nuestro corazón. Y te voy a enseñar con la palabra que justamente ese fue el secreto de Abraham. Para ponerle... Ese fue el secreto de Abraham. El secreto que no es secreto porque está ahí. Pero a veces leemos y no entendemos. Entonces, ¿para qué? Ese fue lo diferente de Abraham, a pesar de sus metidas de pata. Que en medio de esa tensión, de esa espera, puso la palabra en el centro de su corazón. ¿Amén? Entonces recibir una palabra, que Dios nos hable, recibir algo de su palabra misma, amados, no suele ser lo más difícil. De hecho, eso es como la parte fácil. Lo difícil viene después, es sostener esa palabra. Sostener esa palabra, aun cuando nuestra realidad, es decir, lo que vemos, se presenta en contra. Esa es la parte difícil. Y ahí es justamente donde necesitamos la fe, amados. Si todas las cosas estuvieran resueltas y estuvieran respondidas, ¿para qué necesitaríamos la fe? Pero como no lo es, necesitamos. Damos creer al Señor. Entonces ahora vamos a sumergirnos en el buen Abraham. Para entender esto, que la fe enfrenta una realidad contraria. Siempre, la fe enfrenta una realidad contraria. Vamos a leer Romanos capítulo 4. Hoy día no quiero que te vayas animado. Con fe en tu corazón. En fuego. Así que vamos a ir avanzando. Y vamos ahí. Puro fire del Holy Ghost. ¿Cómo tú ves? Romanos 4, capítulo, versículo 18. Dice, él creyó en esperanza contra esperanza. Bueno, los versículos anteriores estaban hablando de que la promesa hecha a Abraham fue recibida por la fe, ¿sí? Y no por la ley. Y que, por lo tanto, su justicia es por la fe y no por la ley, ¿sí? De eso es el contexto. Entonces va a llegar a esto. El 18 dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, que eso fue lo que le dijo Dios, ¿cierto? Lo que vimos en el 12. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. Ojo, siendo de casi 100 años. En el 12, ¿se acuerdan cuánto vimos? Que cuando recibió tenía 75, lo leímos, ¿cierto? Ahora mira lo que dice, de casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. ¿Sí? Esta era la realidad de Abraham cuando recibió la promesa. Casi 100 años, 75 años, leímos en el texto, Sara estéril. Pero Dios le dijo, ¿qué cosa? Que iba a ser padre. Así será tu descendencia. Vamos a parar ahí.
en el 19. Mira cómo Pablo describe a Abraham con una frase que sorprendente en verdad. Creyó esperanza contra esperanza. Esperanza contra esperanza. Eso quiere decir que cuando la esperanza natural ya no tenía posibilidad, no tenía base, por lo que está descrito ahí mismo, por su edad, por la imposibilidad biológica de Sara, por el paso del tiempo, Abraham se sostuvo en una esperanza distinta. La esperanza que estaba puesta en Dios. En Dios. Pero mira, el 19 nos muestra algo muy importante. Sobre todo cuando caminamos de fe y hablamos de fe. Abraham no negó la realidad. Abraham no negó la realidad. Es más, el 19 dice que él la consideró. Dice que él consideró su cuerpo ya como muerto y también la esterilidad de Sara. Entonces aquí tenemos que hacer una corrección, permítame decirlo así, teológica importante. Cuando hablamos de fe, no hablamos acerca de negar los hechos. La fe no niega la realidad en la que te encuentras. No tienes fe cuando estás enfermo y dices, no, estoy sano. Y andas con los mocos todos colgando ahí. Estoy sano. Amigo, necesitas hacer reposo. No, estoy sano. Amado, quédate en la casa un par de días, descansa y anda al doctor. No, es que yo soy de fe. No, eres un necio. Te lo enseñaron mal. Qué bueno que estás acá. Eso no es fe. Eso se llama presunción. Quieres pretender tener fe. Y no es fe. Estás pasando por un mal momento financiero. Dios me provee. Métale tarjeta de crédito. 24 cuotas, 36 cuotas. Señor proveerá. Está como el meme. Amado, eso no es fe. La fe no niega las realidades. No niega lo que está pasando. Él consideró, dice consideró. ¿Sí? Entonces no consiste en negar los hechos, ni actuar como si esas cosas no afectaran. ¿Sí? Como si el dolor, el desgaste o las limitaciones no existieran. Mira, Abraham sí consideró y sí miró su edad. Sí reconoció su imposibilidad humana. Pero el tema es este. Si es que están leyendo el 19. Dice que él consideró todas esas cosas, pero parte el 19 diciendo esto. Y no se debilitó en la fe al considerar estas cosas. ¿Ves lo que hace la fe? No niega las realidades. No niega las realidades, sino que en medio de esas realidades la fe no se debilita. Esa es la cosa que cambia. ¿Ves? No tienes que pretender estar sano si estás enfermo. Amados, nos enfermamos mientras vivamos en la carne, nuestro cuerpo va a padecer. No tienes menos fe porque te enfermas o te resfrías alguna vez. O porque alguna vez pasas por un mal momento. Entonces, si escuchaste eso, deséchalo. ¿Ves que no es bíblico? Pretender una fe, una super fe. Decir, no, yo tengo fe y por eso no me enfermo. Voy a avanzar. Entonces, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que no se haya debilitado en la fe cuando todas sus circunstancias eran esas? Y la palabra que había recibido era que iba a ser
padre de mucha gente, iba a tener una gran descendencia. Porque Abraham reconoció lo real, lo verdadero. ¿Qué era lo real, lo verdadero? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Él entiende que la palabra de Dios está por sobre sus circunstancias, por sobre las cosas que son ahí, palpables a sus sentidos. Abraham creía que Dios y su palabra tenían la última palabra. Abraham permaneció ahí anclado en aquel que dio la promesa. Así como en la intro le dije, el niño que cree que su papá va a cumplir, que cree que el papá lo va a llevar donde él dijo que lo iba a llevar, así Abraham permaneció, fortaleció en la fe a pesar de esas cosas. Entonces mira, escucha esto, la fe no niega la realidad, pero tampoco se somete a esa realidad cuando contradice lo que Dios ha dicho. ¿Amén? Sino que sigue creyendo, sigue perseverando. Entonces, amados, hay momentos en que los números en nuestro Excel, los diagnósticos, la historia personal o el cansancio parecen dictar un futuro contrario a lo que entendemos que son las promesas de Dios. Pero escucha, la fe madura aprende a decir, esto es real, esto está pasando, pero Dios sigue siendo verdadero. Esa es la fe, amados. Y ese es nuestro caminar de fe. Por eso, amados, nosotros tenemos que aprender a perseverar en la fe. Perseverar en la fe. Y ese sí tiene que ser el ánimo que mantenemos nosotros como iglesia, a perseverar en la fe. Y cuando estamos pasando por momentos difíciles, no renegamos en contra de Dios. No le decimos, Señor, no me cumpliste, no me fallaste. O articulamos cosas como, no, esto no funcionó. Amados, perseverar en la fe. Eso es lo que tenemos que hacer, perseverar en la fe. Momentos difíciles, momentos de padecimiento, vamos a tener todos. Pero el llamado es esto, permanecer en la fe. Permanecer en la fe. Y para poder permanecer en la fe necesitamos poner la palabra del Señor en nuestro corazón. En el centro de nuestro corazón. Y cuando estamos pasando por esos momentos, buscar al Señor y seguir buscando al Señor. Pero pastor, ya lo hice por tanto tiempo, pero Él sigue creyendo. Este hombre nos ha mostrado como el padre de la fe por todo el tiempo que tuvo que creer. Persevera en la fe todo el tiempo que sea necesario. Todo el tiempo que sea necesario. Pero pastor, lleva un año creyendo y sigue creyendo. Porque Dios sigue siendo bueno. Él sigue siendo fiel a sus palabras, sigue siendo fiel a sus promesas. Siempre que estés creyendo cosas que el Señor tiene como promesa. Porque si nosotros no inventamos promesas, no importa cuántas veces cuánto creamos, no va a pasar. Normalmente este tipo de promesas son las que están atravesadas por el materialismo del sistema en el que vivimos, ¿sí? Porque si me dices, así como angustiado, pastor, estoy creyendo hace 2 años por mi camioneta 4x4 y todavía el Señor no me cumple. Te voy a tomar, te voy a bendecir y con mucho amor. ¿Qué te puedo decir? Que estás equivocado. No se trata de eso, ¿ves? Sino de aquellas cosas que el Señor ha hecho en nosotros. Con esto no quiero decir que el Señor no te pueda bendecir y que puedas tener esas cosas y que si tienes eso es malo, ¿sí? De nuevo, la riqueza y las posiciones no son malas. El tema es lo que pasa en tu corazón. ¿Cómo está tu corazón respecto a eso? Y todo eso va a quedar en evidencia cuando llegue el momento del despoje o de la pérdida. ¿Ves?
Amas al Señor porque tienes todas esas cosas y cuando no las tengas. Pero eso tenemos para otra prédica también. Entonces, amados, ¿en qué se sostuvo Abraham? ¿Cuál fue la base concreta de su perseverancia? El carácter de Dios. El carácter de Dios. Abraham conoció a Dios y su fe estaba anclada en Él, en el conocimiento de Él. Vamos a seguir leyendo. Romanos 4, versículo 20. Qué bonito. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció, escucha, se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Amén. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Ese entusiasmo que se venga para acá. Amados, la perseverancia de Abraham no se explica por una fuerza interior inagotable, sino por el objetivo de su fe. ¿Cuál era? Dios mismo. Dios mismo. Mira lo que dice el texto, amado. ¿No te parece maravilloso? Que nos alecciona y nos motiva. Mira, esto no significa que Abraham nunca enfrentó una lucha, una dificultad, una tensión. Por supuesto, estaba creyendo en una circunstancia que era absolutamente imposible. Dios le dijo que iba a ser papá de mucha gente más encima, una gran descendencia, siendo viejo, su mujer estéril. No hay ni una posibilidad. Pero Dios le dijo que eso iba a pasar. Ahí estaba la lucha, ahí estaba la tensión. Lo que significa es que él no abandonó la confianza. La confianza en la palabra de Dios, la confianza en lo que Dios le dijo. La incredulidad, amados, no es solo una pregunta que uno se hace en medio de una certeza. La incredulidad es una renuncia. Eso es la incredulidad, es una renuncia. Es soltar la palabra de Dios y rendirse ante esta otra autoridad, que es lo circunstancial. En esa tensión caminaba Abraham. Pero en medio de esa tensión él no soltó la palabra, sino que permaneció y perseveró en ella. ¿Y qué hacía Abraham? Nos dice el texto. Se fortaleció en fe. ¿Y cómo se fortaleció? Dando gloria a Dios. Eso es lo que hacía Abraham. Eso es lo que hacía Abraham. Cuando ahí estaba ahí el viejito, ¿verdad? Y venían los pensamientos, se miraba a Sara. ¿Y qué hacía? Daba gloria a Dios. Alababa a Dios. Bendecía a Dios. Exaltaba su nombre. Recordaba las promesas, recordaba lo que él le había dicho. Y así, y con eso, ¿qué pasaba? Su fe se fortalecía. ¿Qué es lo que vamos a hacer, iglesia, entonces cuando estemos en medio de esos momentos de dificultad, en esos momentos de tensión? Glorificar a Dios. Glorifica a Dios. Glorifica a Dios. No te quejes. No te quejes. No reclames. No maldigas. Alaba a Dios. Bendice a Dios. Glorifica su nombre. Por eso es importante que conozcamos a Dios. Eso es lo que tenía Abraham. Él conocía a Dios y en ese conocimiento él lo glorificaba. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros en medio de esos tiempos, glorificar a Dios. Y en medio a veces del dolor, en medio de la dificultad, de la tensión, Señor, yo te alabo porque eres bueno. Señor, yo te alabo porque tú eres fiel. Señor, yo te alabo porque tú siempre cumples, porque tú siempre llegas a tiempo. Señor, yo te alabo porque tú eres poderoso. Yo te alabo porque tú eres todopoderoso, porque tú eres el único y sabio Dios.
Porque eres rico en misericordia, porque estando nosotros perdidos, muertos en delitos y pecados, tú nos diste vida y comienzas a alabar al Señor en sus atributos. ¿Qué va a pasar? Tu fe se va a fortalecer. Entonces, ¿qué es lo que aprendió Abraham? Él aprendió a recordar quién es Dios y hacía memoria de Dios y de sus atributos. Él afirmaba su fidelidad. Él exaltaba su poder por encima de lo que estaba viendo. Y entonces su fe se fortalecía. Se fortalecía. Veo que si tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Entonces la adoración, amados, correctamente entendida, no es un escapismo, no es el escape de la realidad, ¿sí? No pienses que cuando adoramos al Señor en medio en esos momentos de tribulación es como una droga, ¿verdad? Que nos ponemos para irnos en un éxtasis y olvidarnos de todo lo que está pasando. No, no es eso. Es un reordenamiento del corazón. Es un reordenamiento de nuestros pensamientos y alinearlos con la palabra de Dios, con su verdad. Entonces en esos momentos en la adoración, lo que Dios es, vuelve a ocupar el lugar que le corresponde en nuestro corazón, que a veces se turba, que es engañoso. Nuestros pensamientos, que a veces consideran otras cosas. Entonces es la adoración que hace, reordena todo eso y pone al Señor en el lugar que corresponde. Entonces mira, cuando nuestro corazón se llena de queja, nuestra fe, permítame decirlo así, se encoge. Pero cuando el corazón se llena de gloria a Dios, nuestra fe se fortalece y se ensancha. Amén. Y dice el 21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Plenamente convencido. Entonces este verso, el verso 21, nos muestra el contenido de su convicción. No era optimismo. No es que Abraham se levantaba todos los días y repetía como mantra: voy a ser papá, voy a ser papá, voy a ser papá, voy a ser papá, y se iba a trabajar. No se repetía esto para despertarse y salir contento todas las mañanas. El contenido de su convicción era Dios mismo. Era Dios mismo. Abraham estaba convencido de que Dios no solo promete, sino que tiene el poder para cumplir lo que ha prometido. Vuelvo a la introducción. ¿Por qué el niño cree a las palabras del papá? Porque cree, está convencido de que el papá tiene el poder para hacerlo. Da lo mismo cómo, él lo va a hacer. Si el papá le prometió, no sé, ¿qué dije? Fantasilandia, o llevarte al estadio a ver a Colo Colo. Aquí estamos todos convertidos, ¿verdad? Yo sé que mi papá, no sé cómo, pero va a ser, porque a ese estadio va mucha gente, va a ser que yo entre a verlo. Él tiene los medios, yo creo que él tiene el poder para hacerlo. Editamos esa parte, amigo, para no causar conflicto entre la hermandad. Tú crees que tiene el poder y de ahí está tu fe. A mí no te importa cómo tu papá lo va a hacer, tú sabes que él te va a llevar a hacer eso, lo va a lograr. Eso es lo que cree Abraham de Dios, que tiene el poder. Eso significa que llegó un momento en que Abraham dejó de pensar en el cómo. Ya no sé cómo. Soy viejo, mi esposa es estéril, pero vamos, Dios, vamos. Tú te encargas del cómo. Yo creo que tú tienes el poder para cumplir lo que has prometido. Entonces la fe de Abraham no descansaba en su cuerpo
en sus circunstancias, en el calendario, ni en el tiempo que pasaba, ni siquiera en su capacidad emocional de mantenerse firme. Su convicción descansaba en el carácter de Dios. Y Dios es fiel, y Dios es poderoso, y Dios cumple su palabra. Por eso, amados, la fe no se sostiene en lo que vemos, la fe se sostiene en quién es Dios. Por lo tanto, amados, para que nosotros podamos permanecer firmes en la fe y podamos perseverar en la fe, nosotros tenemos que crecer en el conocimiento de Cristo. Y en la medida que nosotros crecemos en el conocimiento de Cristo, nuestra fe se ve fortalecida. Es parte de lo que hace la alabanza, es parte de lo que hace esa adoración. Nos lleva al conocimiento de Cristo. Entonces, en estas circunstancias nosotros buscamos más del Señor. Y lo buscamos en la palabra, y lo buscamos en oración, y lo buscamos en alabanza. Y nuestra fe se ve fortalecida. Se ve fortalecida. Y podemos seguir avanzando, y seguir avanzando, y seguir avanzando. Porque recuerda que en última instancia, amados, para lo que estamos acá es para extender el reino. Es para extender el reino. Esa es nuestra misión. Y para eso perseveramos todos los días. Para eso perseveramos cada día. Para que el reino de Dios sea extendido. Para que los perdidos conozcan al Señor. Si hay una razón para que cada día queramos estar sanos, y cada día queramos estar prósperos, y cada día queramos estar plenos, amados, tiene que ser eso. Que seamos un instrumento en las manos del Señor para que el reino sea extendido. Y para eso perseveramos en la fe. Para eso. Pero para eso tenemos que conocer al Cristo que decimos conocer. Entonces van a ser esos los momentos los que realmente van a revelar si nosotros realmente conocemos a Cristo, si realmente nosotros conocemos al Señor. Porque vas a perseverar. Vas a perseverar. Y recuerda, momentos malos, momentos difíciles, vamos a pasar todos. No es la promesa, amado, que tenemos, que los días difíciles, que los días malos no van a pasar, van a venir. Y probablemente hoy día, quizás todos en alguna área nos encontramos en un día malo. Pero vamos a perseverar. Vamos a perseverar. Vamos a creer. Y nos vamos a fortalecer en el Señor. Mira, Abraham creyó una promesa futura. Ser padre de muchas gentes. Una descendencia. Nosotros creemos una promesa que ya ha sido cumplida en Cristo y que está aplicada a nosotros por gracia. Romanos 4 no termina en Abraham. Pablo dirige el foco hacia Jesús. Y por eso desde el 23 dice así: y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada la fe como justicia, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, en el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Mira qué hermoso cómo termina el capítulo, amados. Lo que se escribió de Abraham se escribió también por nosotros. Porque nuestra justicia, amados, delante de Dios no descansa en las obras, en las cosas que nosotros podamos hacer, en lo bueno que somos, sino en creer, en la fe. Así como Abraham alcanzó justicia por medio de la fe, también nosotros.
en la fe que profesamos en creer en aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos. Y mira cómo es. Abraham creyó que Dios podía dar vida a lo muerto, entendiendo su cuerpo, la matriz de Sara. Nosotros, en cambio, creemos en aquel que efectivamente venció la muerte, porque creemos en Cristo crucificado y resucitado. Amén. Dios es bueno, amados. Dios es fiel. Dios permanece siempre fiel. Pero es nuestra tarea perseverar en la fe. Perseverar en la fe. No nos desviemos, amados. No nos mareemos. Que Cristo permanezca como nuestro centro. Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Y en Él estamos firmes, en Él estamos anclados. Van a venir días difíciles, van a venir tormentas, van a venir tempestades. Viene el día malo, como dice el apóstol Pedro, pero permanecemos firmes en la fe. Y nuestra tarea como iglesia es ministrarnos y apoyarnos los unos a los otros para perseverar en la fe. Persevera en la fe. Persevera en la fe. Amén.